¿Estamos preparados para actuar como pueblo? Y también algo muy importante, ¿tenemos las heridas psicológicas curadas y preparadas para entrar en acciones parecidas? Bueno, pues estas cuestiones espero que se aborden y se descubran en estas jornadas. Soy Óscar Pellicer y Gil, per par de mare, concejal de Transición Ecológica y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paiporta. Y me gustaría que fuera el mismo alcalde en funciones y en nombre de Maribel Albalat, aquí mi compañero del que uno está pues aprendiendo constantemente y al que estoy agradecido de estar ahora aquí con nosotros porque tiene 1000 gestiones también encima con el tema de la regeneración de nuestro pueblo, entre otras muchas cosas más. Y también a mi compañera Esther Torrijos, gracias por estar aquí. Así que les da la bienvenida el mismo alcalde Vicente Siscar. Quería trasladaros un afectuoso saludo de la alcaldesa Maribel Albalat, que no puede estar aquí, aunque nos sigue de cerca por motivos de salud. En unas jornadas tan importantes para nuestro pueblo como las que vais a celebrar, se están celebrando ya. Como alcalde accidental y también como vecino y paiportino, es para mí un honor daros la bienvenida al Museo cercano y doloroso para todos y todas, la dana del 29 de octubre, las graves inundaciones que sufrimos en Paiporta y las muertes que desgraciadamente ocurrieron ese día. Durante esta semana, desde la Concejalía de Medio Ambiente y con el incansable trabajo de nuestros educadores ambientales, hemos impulsado una serie de talleres, sesiones y grupos de trabajo con el objetivo claro de entender mejor qué ocurrió, por qué ocurrió y qué podemos hacer desde las instituciones y también como comunidad para evitar que una tragedia así se repita o al menos podamos estar más preparados. Hoy tenemos la suerte de contar con voces expertas venidas de distintos lugares que nos ayudarán a arrojar luz sobre aquel episodio, desde enfoques técnicos y científicos hasta experiencias prácticas de gestión y prevención, más sólida y colaborativa frente a los retos que nos plantea el cambio climático. Queremos agradecer muy sinceramente la presencia de autoridades que hoy nos acompañan, el alcalde de Massanassa y el técnico de medio ambiente de su ayuntamiento, con quienes compartimos realidad territorial y retos comunes. Su apoyo y colaboración son imprescindibles para avanzar en esta lucha compartida. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad de Cranfield y en particular a la doctora Mónica Rivas Casado por su implicación y por haber trabajado codo a codo con nuestros equipos locales. Por supuesto, también al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España, gracias por aportar vuestro conocimiento y por ser parte activa de esta jornada. El camino hacia una Paiporta más resiliente pasa por la escucha, por la ciencia, por la planificación responsable y por jornadas como la de hoy. Gracias a todos y a todas por estar aquí y por contribuir con vuestras ideas, experiencias y propuestas. Bienvenidos y bienvenidas a Paiporta. Gracias. Por cierto, quiero agradecer también a la gente que ha trabajado desde el otro lado del charco, desde Inglaterra, desde la Universidad de Cranfield. Bueno, pues quiero darles el agradecimiento también de esta manera. On behalf of the Paiporta Town Council,
and especially from the Department of Ecological Transition and Environment, I would like to express our deepest gratitude to Cranfield University for their involvement in these much-needed sessions for our town, particularly after experiencing firsthand the severe consequences of Dana floods on October 29th. Heartfelt thank you to the entire Cranfield team for your scientific and human commitment, and especially to Monica for your dedication, your approachability, and for helping make this project a reality. I would also like to thank the Official College of Forestry Engineers of Spain for their expert collaboration, as well as the entire Paiporta Town Council, with a special recognition to the Departments of Social Welfare and Ecological Transition and Environment for their coordinated work. This is the way forward: knowledge, collaboration, and joint action to build a safer, more resilient, and more sustainable future for our town. Thank you all very much. Y por cierto, quiero acordarme también, lleva por el camino correcto, aun con la saturación de tramitación y de expedientes que sometemos al área de medio ambiente. También a Julia Valerdi, que arrancó también este proyecto de medio ambiente en Paiporta, pero que tuvo que irse a la universidad. Y, bueno, agradecidos eternamente, por supuesto, a nuestros educadores ambientales, a Rubén Viera y Óscar Pastor, que de convertidos también en técnico, por todo lo que hemos tenido que luchar en estos efectos que nos dejó la Dana en Paiporta. Y bueno, y son los que han motorizado, ¿no?, estas jornadas con Mónica y con la Universidad de Cranfield. Así que les dejo con Óscar Pastor para que os comente un poquito las jornadas que vamos a disfrutar hoy aquí en el Museo de la Rajolería. Gracias. Gracias, compañero. ¿Se me oye? Bueno, yo voy a ser mucho más breve que mis compañeros. Solo quería recordar que el fin último de estas jornadas es el de recopilar información. Digo las jornadas en total, de toda la semana. Hemos estado recopilando información con los jóvenes, como hemos comentado, con las fuerzas de seguridad que trabajaron durante la emergencia y con el tejido asociativo de Paiporta para conocer cómo se sentía la gente, cómo actuó la gente y cómo podemos hacer para que en el futuro los riesgos no sean tan grandes como en esta ocasión. Pero no solamente vamos a recoger información, sino que la jornada de hoy va a ser para dar información a la población en general, por eso es un acto totalmente abierto a toda la ciudadanía, para que tengan, para que los expertos den esta luz que necesitamos y que nos puedan aportar conocimientos sobre lo que pasó. Esta jornada se va a plantear en 3 bloques: 2 por la mañana y 1 por la tarde. ¿No se me oye? El primer bloque vamos a hablar para que nos ayuden, los expertos nos ayudarán a entender cuáles son las claves naturales de lo que pasó, el origen de la riada, el contexto atmosférico y la implicación que tuvo el cambio climático, si lo tuvo, que ya os digo que sí, en este fenómeno. Luego hablaremos de cómo podemos adaptarnos nosotros a estos eventos, ya que son recurrentes, como luego veremos, y vivimos en una zona inundable, así que vamos a tener que vivir con ello, pero evidentemente tenemos que estar más preparados. Y luego, por la tarde, hablaremos de cómo se podrían minimizar los efectos de las riadas mediante actuaciones naturales sobre la cuenca alta del barranco. Vamos a hablar solo de este barranco y algunos ejemplos que pondrán los ponentes. Yo ruego a los ponentes que sean estrictos con el tiempo, poner una cuenta atrás. Tienen 20 minutos cada uno para hacer su exposición. Después de hacer cada exposición, irán tomando asiento para la mesa redonda que se producirá después. Tenemos pensado que después de las 3 ponencias hagamos un turno de preguntas para que la población, cualquiera de vosotros, cualquier pregunta que tenga,
no piensen que por ser muy técnica la presentación, las preguntas no va a tener sentido. Sí, todo nos interesa. Nos interesa que vosotros conozcáis bien lo que pasó y lo que podemos hacer para disminuir los riesgos. Así que daremos ese turno de preguntas durante media hora y luego pasaremos al siguiente bloque. ¿Ok? Bueno, después del primer bloque habrá una pausa café. Pues tenemos el segundo bloque y después la comida. Y nada, espero que esta información sirva sobre todo para que aquellos tantos bulos y tanta desinformación que han habido sobre la riada, sobre cosas que parecía que van a pasar y no han pasado, todos esos bulos, pues que los podamos afrontar con mayor conocimiento y con mayor preparación de causa. Quisiera presentar, bueno, y dicho esto, voy a presentar a nuestra primera ponente. Para mí es un lujo y un placer poder presentar a Samira Colladar Pardo. ¿No lo oyes? ¿Así me oyes mejor? Quiero presentar a Samira Colladar Pardo. Ella nos va a hablar sobre los fenómenos extremos de la cuenca mediterránea. Va a hablar sobre todo de las lluvias torrenciales, aunque hay otros fenómenos extremos, como ya sabéis, como son las olas de calor atmosféricas y las olas de calor marinas. Pero no va a hablar sobre todo como ya os he dicho, de las lluvias torrenciales. Ella es una eminencia, es un referente en el estudio de la atmósfera, es doctora en física por la Universidad de Karlsruhe, en Alemania, y directora del Departamento de Meteorología y Clima del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, el CEAM. Ella ha sido directora del Grupo de Investigación de Eventos Extremos en el Contexto del Cambio Climático en Alemania durante 15 años y actualmente es miembro del panel sobre el estudio global del sistema Tierra-Atmósfera dentro del Programa Mundial de Investigación del Clima. Ha estudiado también el ciclo hidrológico del Mediterráneo y también es la coordinadora principal del equipo científico de precipitación extrema y coordinadora principal del estudio de los ciclones mediterráneos. Que hay ciclones mediterráneos, como ya os explicará. Bueno, entre estos nombramientos y otros premios, el año pasado tuvo el premio de la educación ambiental en ruta por la sensibilización frente a la emergencia climática. Bueno, pues cuando quieras, Samira. Muy buenos días a todos. ¿Se me oye? A ver, ¿así? Cambiamos la altura. Fenomenal. Pongo el tiempo para no pasarme, ya que hoy tenemos a muchos ponentes. Muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí y felicitaros primero por crear este tipo de eventos, por este tipo de jornada y por los maravillosos ponentes que tengo detrás mío que van a hablar de toda esta cuestión que nos ocupa hoy, las lluvias torrenciales en la región del Mediterráneo, particularmente en la Comunidad Valenciana. De lo que voy a hablar ahora mismo, y es lo que se me ha pedido, es del contexto en el que se produce toda esta fenomenología. A mí me gustaría que después de mi presentación os fuerais, si me permitís tutearos, con una idea un poco más clara de cuál es la situación que vivimos en nuestra atmósfera, en nuestro océano, particularmente en nuestro mar Mediterráneo, por qué estamos hablando ahora mismo de unas lluvias torrenciales o de unos fenómenos cada vez más extremos en la región en la que vivimos. Y para ello, lo más importante es empezar hablando, como comentaba anteriormente, del contexto global. No podemos olvidar que todas estas cuestiones que nosotros estamos sufriendo ahora mismo no nos afectan exclusivamente a nosotros, sino que el cambio global que sufrimos afecta a todo el planeta, pero lo hace en algunas regiones de manera más intensa que en otras, como os comentaré posteriormente. De lo primero que tenemos que hablar, aparte de todas las cuestiones relacionadas con la actividad humana, los cambios de usos de suelo y los cambios de actividades que nos afectan, evidentemente, conforme progresamos, tenemos que hablar del hecho de que el planeta se está calentando y lo está haciendo de una manera cada vez más rápida. Hablamos de un planeta más cálido en esta década frente a décadas anteriores. Un planeta que es ahora mismo aproximadamente 1,2 grados más caliente de lo que era hace, por ejemplo, unos 50 años. Es decir, hablamos básicamente de la época preindustrial cuando hacemos este tipo de comparativa. Este tipo de gráfica nos muestran de manera muy visual
cómo ha cambiado la temperatura del planeta desde el 1880 hasta el año 2024, es decir, el año pasado. Aquí lo que mostramos es una diferencia de temperaturas con respecto a una referencia de 30 años climatológica, normalmente en 1950-1980, y las zonas azules muestran aquellas zonas donde la temperatura es más fría y las zonas rojas aquella temperatura más caliente. Y lo que quiero que veáis es cómo conforme hemos ido avanzando en el tiempo, las áreas cada vez más rojas se iban extendiendo más hasta llegar al 2024. Y aquí vemos cómo el planeta es básicamente toda una mancha roja, es decir, claramente muestra temperaturas mucho más altas de lo que observábamos, por ejemplo, en 1880. Y un claro ejemplo de esta situación es los continuos récords que estamos viviendo en los últimos años. Estoy segura que todos vosotros habéis oído continuamente en los medios de comunicación. Hemos observado el récord más alto de temperatura mensual, estacional, diario, de la temperatura del mar. Todo esto ocurre en este contexto que estamos comentando aquí. De hecho, el 2024 es el año más cálido registrado jamás a nivel mundial. Y esto no es un hecho puntual ni es una cuestión aislada, sino que, por ejemplo, podemos comentar como datos que desde el periodo 2018 se han registrado los 10 años más cálidos de todos los registros que tenemos en nuestras series. Y esto precede también otras cuestiones como los meses más cálidos registrados unos detrás de otros, es decir, que es una situación recurrente y me gustaría insistir en el concepto de que cada vez se produce de manera más rápida, más acelerada. Y si comparamos, se corta un poquito por encima las transparencias, pero yo se lo voy a ir comentando. Si comparamos la temperatura o la evolución de la temperatura media del planeta con respecto a la media de la región mediterránea, lo que observamos es que el Mediterráneo, como se observa al final de la serie, se calienta más rápido y más que el resto del planeta. Esto es lo que comentaba anteriormente. El cambio global que estamos sufriendo, este aumento de temperaturas global, afecta a todas las partes del planeta, todas las regiones, pero lo hace de manera más intensa en algunas. Y el Mediterráneo es justamente una de estas regiones que sufre los impactos de este cambio global de manera más importante. Pero no solo se calientan las zonas continentales, no solo se calienta la tierra, sino que se calientan también nuestros océanos. No solo el mar Mediterráneo, sino todos los océanos del planeta. De hecho, por ponerles un ejemplo, en febrero del 2024, en esta gráfica lo que veis, por situaros un poco, cada línea representa un año y la evolución de la temperatura en ese año, de la temperatura superficial del mar. Las líneas amarilla y roja muestran diferentes años y el 2024 para en el punto en el que se registró la temperatura media diaria absoluta más alta jamás registrada en nuestros océanos. Esto ocurrió en el 2024, también el año pasado. Os recuerdo que acabamos de hablar que el 2024 ha sido también identificado como el año más cálido jamás registrado en nuestras series. Y el mar Mediterráneo no se queda detrás. Evidentemente, como comentábamos anteriormente, la región mediterránea sufre estos impactos de manera más intensa y efectivamente nuestro mar Mediterráneo se está calentando también de manera progresiva, acelerada en las últimas décadas y más intensamente que otros océanos. De esto hablaremos progresivamente. Aquí vemos una imagen del mar Mediterráneo en un momento determinado, que les comento ahora, en relación a su calentamiento o su temperatura respecto a otros océanos del planeta. Vemos que todos los océanos muestran una temperatura bastante alta, pero el Mediterráneo particularmente. Esta imagen corresponde a agosto del 2024. También en este año, en este verano, se registró el récord de temperatura del mar Mediterráneo jamás registrado. Es decir, ahora mismo el mar Mediterráneo hierve, por decirlo de alguna manera, es un hervidero y esto, por supuesto, tiene consecuencias muy importantes, no solo para el propio mar Mediterráneo, es decir, para la flora y la fauna, los ecosistemas del mar Mediterráneo, sino también para la meteorología y climatología de toda la región, porque nosotros consideramos el mar Mediterráneo motor de la climatología de la región en la que nosotros vivimos. Y todo esto no hay que olvidar que ocurre justamente en un contexto en el que el mar Mediterráneo
la región del Mediterráneo es un caso que nosotros llamamos crítico, particularmente sensible, donde se entrelazan diferentes cuestiones. Una crisis climática de la que estamos hablando, una vulnerabilidad humana muchísimo más intensa, por supuesto, en unas regiones con respecto a otras, y una también alta sensibilidad ambiental, adicionalmente una alta presión antrópica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no debemos olvidar que en la región del Mediterráneo somos más de 500 millones de habitantes y este número está creciendo rápidamente en las últimas décadas. ¿Y esto qué implica? Que cualquier impacto que nosotros aquí suframos, sea del tipo que sea, hay que sumarle esta presión de la actividad humana y que, por supuesto, las consecuencias socioeconómicas van a ser también más importantes, justamente por el número de habitantes que viven en esta región. Entonces, por recapitular un poco, ¿qué estamos viviendo en nuestra región? Vamos a ir ahora poco a poco a la península ibérica, a Islas Baleares y a la Comunidad Valenciana. No debemos olvidar, la cuenca mediterránea, como comentaba anteriormente, sufre de manera más intensa los impactos del cambio global. Particularmente, se observa que el Mediterráneo se calienta hasta un 20% más rápido que el resto del planeta. ¿De acuerdo? Y España es especialmente un punto muy sensible a este fenómeno. De hecho, España se calienta o ha aumentado su temperatura del orden de 1,7 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, en comparación a 1,2 grados que les comentaba anteriormente de aumento de temperatura para la media global. Y esto, por supuesto, lo vemos también reflejado en la Comunidad Valenciana, donde no solo aumentan las temperaturas medias, sino que también lo hacen las máximas diarias y las mínimas nocturnas. Y esto último es muy importante porque estas temperaturas mínimas nocturnas, lo que muchos de vosotros habéis oído últimamente mucho en los medios de comunicación, por ejemplo, noches tropicales, noches ecuatoriales, es decir, que superan los 20 y los 25 grados, son cada vez más frecuentes. Y esta combinación de noches muy cálidas junto a temperaturas diarias muy cálidas es muy peligroso para la salud humana, justamente porque no tenemos tiempo para recuperarnos de esta situación. Hablaremos también muy brevemente después de esto. Y el mar Mediterráneo, por comentar un dato, hemos comentado anteriormente, se está calentando más rápido y más que otros océanos. De hecho, entre 2 y 3 veces más que otros océanos. El mar Mediterráneo, que normalmente era considerado un moderador climático, justamente por su inercia, ahora se está convirtiendo en un amplificador de extremos. Tenemos que hablar de tropicalización del mar Mediterráneo. Habréis oído esto también mucho en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? La temperatura del mar ha aumentado tanto, está aumentando tanto que está reflejando condiciones de las zonas tropicales. Esto tiene implicaciones, especies que migran, especies que desaparecen, flora que desaparece. Es decir, es una situación realmente crítica y con una afección muy importante para sectores prioritarios en nuestra región, como puede ser la pesca o el turismo. Otra cuestión muy importante, cuando el mar Mediterráneo se calienta como lo está haciendo, su implicación principal es el aumento de la evaporación. Y os comentaré luego, y esto está directamente relacionado con el tema que nos ocupa, con las precipitaciones extremas. Una mayor evaporación implica una mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, que es un ingrediente fundamental. Es la energía, vamos a decirlo así, que necesitan estas precipitaciones para ocurrir. Por tanto, tenemos, debido a la situación en la que vivimos, más energía disponible para este tipo de sistemas de precipitación que son parte de la climatología de nuestra región, es decir, no es nada fuera de lo común, pero que en el contexto en el que os estoy hablando, lo que tienen es más energía y, por tanto, pueden tener un impacto mayor posteriormente, como desafortunadamente hemos vivido aquí. Por poner otro ejemplo, estos son datos justamente de nuestras costas en la Comunidad Valenciana. 50 de los 100 días más cálidos desde 1982 en la región mediterránea, es decir, hablamos de temperatura del mar, han tenido lugar justo en las costas de la Comunidad Valenciana. De toda la región del Mediterráneo, estamos hablando que 50 de los 100 días más cálidos han ocurrido justo en nuestras costas, en la Comunidad Valenciana. Y por poneros un ejemplo de lo que estamos viviendo estos días, esto es una distribución anual de la temperatura del mar. La línea roja
es justamente el 2005. Acaba hace unos días hasta que tenemos registros. Justo hace unos días, la semana pasada, volvimos a superar un récord de temperatura en el mar. La temperatura del mar más alta registrada justamente en este mes del año. Y todo esto de lo que estamos hablando, ¿en qué revierte? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues aquí una cuestión fundamental que nos lleva poco a poco a lo que nos ocupa hoy es la cuestión de los eventos extremos climáticos. He intentado expresar de una manera sencilla cómo el sistema cambia cuando hablamos de una evolución en las temperaturas. Cada una de estas campanas, por decirlo de alguna manera, representa la distribución de temperatura. En la franja central vemos las temperaturas más comunes y en los extremos las menos comunes, las que representan, por un lado, los extremos más fríos a la izquierda y los extremos más cálidos a la derecha. Cuando toda la campana se desplaza porque la media de temperatura aumenta, lo que observamos, si se fijan en los extremos justamente, es que aumenta la probabilidad de tener extremos relacionados con el aumento de temperatura. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de olas de calor cada vez más frecuentes, de ciclones mediterráneos más intensos, hablamos de precipitaciones torrenciales con inundaciones asociadas, hablamos de sequías. Hablamos de todo este tipo de fenómenos asociados justamente a las condiciones atmosféricas y oceánicas que tenemos en la región. ¿Y por qué toda esta cuestión es importante? ¿Por qué hablar de eventos extremos es importante? Desafortunadamente aquí lo hemos vivido de manera muy clara, no hace falta explicarlo, pero a veces hay que entender cuál es la secuencia de eventos. Al principio de mi presentación os he hablado de cómo las componentes del cambio climático, las componentes del sistema climático cambian, es decir, cómo cambian la atmósfera, cómo ha cambiado el suelo, cómo ha cambiado el mar Mediterráneo, en nuestro caso. Y todo esto se manifiesta, como hemos hablado ahora mismo, de manera, como vemos, relacionada con un aumento de la temperatura del mar, un aumento de la temperatura atmosférica, cambios en los patrones de precipitación, de los que hablaremos posteriormente, aumento en el nivel del mar, por supuesto, y esto, a su vez, tiene importantes implicaciones para los sistemas clave, impactos socioeconómicos para los sectores prioritarios para la región. Hablamos de seguridad hídrica, de seguridad alimentaria, estamos hablando de salud humana, hablamos de ecosistemas, hablamos de energía, hablamos de turismo, entre otras cuestiones. Es decir, que no son solamente impactos ambientales, sino que estamos hablando de un problema de primer orden que afecta fundamentalmente nuestras economías y nuestras vidas. Y aquí sí que me gustaría hacer un breve resumen de algunas de las cuestiones cuando hablamos de eventos extremos. Por supuesto, hablaremos posteriormente un poco más en detalle de las precipitaciones extremas, pero me gustaría utilizar la oportunidad para hablar un poco de algunas de las cuestiones que nos afectan aquí, porque aquí hemos sufrido ahora mismo estas precipitaciones torrenciales, pero ahora nos acercamos al verano y vamos a empezar a sufrir los efectos del verano. Es decir, estas son cuestiones características de la climatología, como os comentaba, de la región, pero que sufren una magnificación en el contexto en el que vivimos ahora mismo. Y no podemos olvidar, por supuesto, ni obviar las olas de calor, que son tan importantes en esta región y que en las últimas décadas vemos muy claramente que sufren un aumento en su severidad, es decir, son cada vez más intensas, son cada vez más duraderas y tienen cada vez un mayor impacto en salud humana a pesar de las medidas de adaptación que poco a poco vamos implementando en nuestras sociedades. De hecho, estudios en nuestro centro, en nuestra área, particularmente el área de meteorología y climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, nos han mostrado claramente cómo se comportan las olas de calor a nivel peninsular. Y hemos evidenciado una cuestión muy relevante, por ejemplo, el hecho de que las olas de calor en el interior de la península son más frecuentes, pero que en la región mediterránea son hasta un 70% más intensas. Es decir, que aquí tenemos menos olas de calor, pero que cuando ocurren son muchísimo más intensas. Por tanto,
tienen un impacto o pueden tener un impacto mayor en la salud humana. De hecho, hemos hecho estudios con expertos en epidemiología, en salud humana, y lo que observamos es que hasta un 1% de la mortalidad en el periodo estival en la Comunidad Valenciana se puede relacionar directamente con efectos de calor extremo. Y aún así, cuando hablamos ya de calor moderado y mortalidad o morbilidad, podemos aumentar este porcentaje hasta un 8 o un 10%. Tenemos que hablar, como comentaba anteriormente, de las noches tropicales y las noches tórridas, que en combinación a los periodos de ola de calor se convierten extremadamente en un peligro extremo para nuestra sociedad. De hecho, esto surge porque, por lo que hablamos anteriormente, tenemos una pérdida del confort y la salud humana se ve claramente afectada por ello. Y esto es generalizado para toda la Comunidad Valenciana. De hecho, una cuantificación de esta cuestión nos ha mostrado que a principios de los 50 teníamos del orden de 20, vamos a decirlo así, noches tropicales en todo el periodo estival, y en el último verano ya hablábamos a una cifra superior de 100 días, es decir, que básicamente todos los días en verano superaban los 20 grados de temperatura. Y otra cuestión que no debemos obviar es justamente las temperaturas extremas en nuestras ciudades. Naciones Unidas nos dice que 2 de cada 3 habitantes de este planeta a mitad de siglo van a vivir en una ciudad. Y esto es una cuestión fundamental. Las ciudades de por sí, ya por el hecho de ser ciudades, por cómo están construidas, por el tipo de actividad que realizamos en ellas, muestran una temperatura muy superior a las áreas próximas, rurales. Yo creo que todo eso lo sentimos nosotros. Somos, de hecho, una comunidad en la que nuestra zona vacacional a veces está muy cerca, pero está en una zona más de interior o en un pueblo de al lado. Es decir, vivimos esta situación de manera muy natural. La cuestión es que si nuestras ciudades no están preparadas para esta circunstancia, si no revertimos, si no invertimos en cuestiones tan sencillas muchas veces como la naturalización o renaturalización de nuestras ciudades, podemos sufrir temperaturas muchísimo más altas, pero no solo en comparación a las zonas rurales próximas, sino también en relación a las propias diferencias que observamos en una ciudad, donde sabemos que pueden observarse hasta 5 grados de temperatura entre unas zonas y otras en relación, ¿no?, a las calidades o cualidades de los barrios, ¿no?, en los que vivimos. Y no me gustaría olvidar y mencionar muy rápidamente otra cuestión, las olas de calor marinas, cada vez más frecuentes, cada vez más intensas, análogos a lo que hablábamos las olas de calor atmosféricas, periodos sostenidos en el tiempo de temperaturas muy altas que tienen implicaciones muy importantes, como por ejemplo la mortalidad de pesquerías enteras en un periodo determinado. Y aquí sí que me gustaría ya entrar en una cuestión relacionada con la precipitación y cómo los patrones de precipitación han cambiado en nuestra región. Algunas de las gráficas que os muestro, evidentemente, muestran toda la geografía peninsular, pero porque hay cuestiones que son comunes a todas las regiones y otras, como veremos a posteriori, que son particulares de nuestra zona. De hecho, voy a empezar hablando no de la extremización de la precipitación, sino todo lo contrario, cuando no tenemos precipitación. De hecho, una cuestión muy clara que hemos observado en las últimas décadas es que hay un aumento muy significativo de lo que son los días secos. Es decir, cada vez tenemos periodos más largos sin precipitación. Yo creo que eso todos lo sentimos aquí y todos lo hemos notado sin necesidad de acudir a la ciencia, pero nosotros somos capaces de cuantificar todas estas cuestiones desde el punto de la observación, desde la realidad y desde los registros y desde el dato riguroso. De hecho, lo que observamos es que desde el 1950 hasta el presente tenemos aproximadamente un 4% más de días secos. Y cuando estos periodos se extienden en el tiempo, hablamos de sequías meteorológicas que también aumentan en frecuencia, aumentan en intensidad y afectan a nuestra región mediterránea de manera muy intensa. De hecho, en la gráfica de la derecha, solamente intuitivamente, veis como los círculos, cada uno de ellos se refiere a un periodo de sequía en nuestra región, que están identificados dentro del círculo, pertenecen a la última década que hemos vivido en relación a todo el periodo desde 1950. Y claramente estos periodos son más severos y son más duraderos.
Y otra cuestión, antes de entrar en la precipitación un poquito más en detalle, que me gustaría poner sobre la mesa, porque considero que es muy relevante, que la gente tiene que empezar a entender, es la cuestión de la concurrencia de eventos. Cada vez tenemos eventos más concurrentes, es decir, ocurren en el mismo espacio de tiempo, y esto va aumentando en el tiempo y disminuye la cantidad de eventos que ocurren de manera individual. Y esto, por supuesto, el impacto principal que tiene es el relacionado con sus impactos y la intensidad de sus impactos. Y hablamos de la precipitación en detalle. En las últimas décadas, la península ibérica muestra de manera generalizada una disminución media de la precipitación acumulada, como vemos en toda la zona azul sobre la península ibérica. Pero la precipitación está asociada a una muy alta variabilidad espacial y temporal. Y la Confederación Hidrográfica Júcar Segura, donde nos encontramos nosotros ahora mismo, muestra muy claramente cómo en las zonas del interior, en azul, vemos un descenso muy claro de la precipitación en las últimas décadas, entre un 20 y un 30%, mientras que en las zonas rojas, estoy hablando de la última gráfica, allí lo que observamos es un aumento de la precipitación. Es decir, que cuando hablamos de precipitación hay que hablar de una manera muy local para entender realmente de qué estamos hablando. Y otra cuestión importante es la variación intra y entre estaciones y dentro de las propias estaciones. Vivimos otoños cada vez más húmedos y veranos cada vez más cálidos, y cambios dentro de la distribución de la precipitación en cada uno de los meses que componen estos periodos. Y vamos a la cuestión de la precipitación, cada vez más extrema, principalmente en las regiones que observan en la derecha, marcadas en rojo en las últimas décadas. La precipitación está intrínsecamente relacionada con los patrones meteorológicos sinópticos, es decir, de las capas más altas de la atmósfera, pero también con las condiciones ambientales en las capas más bajas de la atmósfera. Hablábamos de la evaporación del mar Mediterráneo como una cuestión fundamental en toda esta cuestión de la extremización de la precipitación. Un análisis de la precipitación en toda la península nos muestra cómo se distribuye en cuanto a la relación con diferentes condiciones ambientales, la precipitación en la región. Y en el Mediterráneo podemos diferenciar tres zonas muy particulares: Ebro, Millars, Turia y el Segura. En todas estas regiones, sin ni siquiera pretender entender las gráficas de la derecha, les comento, observamos un aumento del número de eventos extremos, pero también una magnificación en su amplitud. ¿Y esto qué quiere decir? La extremización de la amplitud de la precipitación puede estar relacionada con dos cuestiones: un aumento en su intensidad o un aumento en la extensión de la región que ocupan. Y si miran la gráfica inferior, las tres gráficas inferiores que implican las tres regiones que hemos hablado, los puntos negros indican eventos de precipitación extrema donde aumenta la intensidad, mientras que los puntos grises muestran los eventos en los que aumenta el área afectada. Por resumir el resultado que nosotros obtenemos, que es muy importante, en la mayoría de los casos, entre un 60 y un 80% de los eventos de precipitación extrema de nuestra región, lo que aumenta es la intensidad del evento, aunque también aumenta la amplitud, el área que afecta. Pero la intensidad del evento, es decir, la torrencialidad del evento, es mayor ahora que hace unas décadas, excepto en los casos más extremos, en los que lo que vemos es un aumento de la amplitud, un aumento del área afectada muy importante, pero también de la intensidad. Y dos palabras para finalizar. ¿Por qué ocurre todo esto? La atmósfera está cada vez más caliente. ¿Qué ocurre con ello? Puede absorber cada vez, puede retener más vapor de agua. El vapor de agua, como decía anteriormente, es el ingrediente fundamental para que ocurran estas precipitaciones extremas. El mar Mediterráneo se está calentando cada vez más. Esto aporta todavía más vapor de agua. Esto revierte en un aumento de la inestabilidad atmosférica que es necesaria para que ocurran estas precipitaciones. Y una cuestión muy importante, por acabar con un mito que está en muchos medios de comunicación, como comentábamos anteriormente: no tenemos cada vez más danas. De hecho, lo que estamos observando es que básicamente no hay un cambio en esta fenomenología. No tenemos sistemas, más perturbaciones, más inestabilidades en las capas superiores. Lo que tenemos es unas condiciones ambientales más favorables para que cada vez que una dana, incluso de menos intensidad, nos afecte, tengamos precipitaciones cada vez más extremas. Y otra cuestión importante:
Cuando estas precipitaciones tienen lugar, está siempre relacionado con una combinación de factores, unas anomalías en la temperatura del mar, en las condiciones atmosféricas. No domina una de estas intensidades o una de estas anomalías, sino que es la combinación, el cóctel perfecto, el que da lugar a este tipo de situaciones. ¿Y qué nos trae el futuro? El futuro nos permite observar temperaturas crecientes, sin entrar en detalles, y precipitaciones medias acumuladas decrecientes, es decir, un descenso desde entre un 10 y un 15% en nuestros recursos hídricos para mitad de siglo, asociado también a una variabilidad interanual muy alta, es decir, muchos años secos seguidos de años húmedos, en una, digamos, en una cuantificación que realmente no podemos, de la que no podemos hablar. Y si tengo un minuto, solamente un minuto, para comentar una única cuestión. El viernes pasado, desde el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, presentamos una herramienta justamente que hemos creado para la Comunidad Valenciana. Una herramienta llamada CEAMED, que es una plataforma de información climática disponible para administraciones, tomadores de decisiones, para el público general. Tómense, por favor, el tiempo de entrar en esta plataforma. Está hecha para todo el mundo, para tener información de cuáles son las condiciones en las que vivimos en la Comunidad Valenciana. Esto es un ejemplo de lo que vemos. Aquí hemos recopilado observaciones de las últimas décadas. Tenemos información de todos los extremos climáticos que nos afectan en la región. Aquí tenemos un ejemplo de un evento de precipitación extrema en las últimas décadas, esto un caso en particular en octubre del 2000, y también hablamos, por supuesto, de escenarios climáticos futuros. ¿Qué nos espera en el futuro? Por supuesto, ¿qué es lo que potencialmente nos espera en el futuro? Hay que entender que los escenarios climáticos están asociados siempre a los cambios, ¿no? Que nosotros implementemos. Si implementamos cambios adecuados, nuestro futuro, por supuesto, será mucho mejor del que aquí estamos presentando. Y por finalizar, al final lo que estamos observando es que el cambio global está redefiniendo las condiciones del Mediterráneo. Nos movemos hacia un Mediterráneo cada vez más cálido, cada vez más seco, cada vez más afectado por los eventos extremos, es decir, un aumento en su frecuencia, un aumento en su intensidad y en la duración de estos fenómenos. No podemos eliminar estos eventos, esto no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es realmente adaptarnos a esta nueva situación. Es decir, tenemos que entender que hay que invertir en prevención, hay que invertir en adaptación y hay que invertir en mitigación justamente para asegurarnos un futuro sostenible y digno para nuestras sociedades. Y con esto finalizo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Samira. Perdón por el agobio, porque está pasando el tiempo. y nada, ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Y la verdad es que ahora tenemos más información de la que teníamos antes. Es que me pilla muy bajo este micro. Puede crecer tanto. Bueno, nuestro siguiente ponente es Rafael Armengot. Él es un veterano experto en meteorología. Ha estado 30 años trabajando en el AEMET. Y... Un momentito. Y actualmente es miembro de la Junta Directiva de APAMET, la Asociación Valenciana de Meteorología, que, como sabéis, está haciendo un excelente trabajo en la observación de todos los eventos meteorológicos en nuestra región y aledaños. Ellos ahora tienen aproximadamente 600 estaciones meteorológicas en toda la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que fue también un punto clave del día el día 29 de octubre del año pasado. Rafael se ha centrado su labor investigadora en los grandes eventos de precipitaciones extremas como la riada del 82 y también la del 57, y también va a comentarnos la de este año pasado. Cuando quieras.
Hola, buen día. Bueno, mientras sitúan la presentación, me voy a introducir un poquito. Me ha marcado que haga la presentación en castellano, pero bueno, quiero marcar también un reconocimiento al Ayuntamiento de Paiporta y ho vaig a fer en valencià. La meva vinculació en l'Ajuntament de Paiporta ha sigut esporàdica, però ja col·laborant en temes de medi ambient des del Camp de Morvedre, per exemple, va veure l'acció que portaven en la defensa, per exemple, dels nius d'oroneta en la ciutat, activitats molt reduïdes però molt emblemàtiques de la qualitat de vida en la ciutat. També vull agrair a Òscar Pastor. Esta jornada, en un altre contingut, tenia que haver-se celebrat el 7 de novembre en l'auditori i la va arrencar, se la va endur per davant. I és ara quan la reprenem i jo crec que és un exemple de resiliència i d'ànim el que se reprenguen aquestes activitats així en Paiporta. I per últim, no està present, però des de la meva perspectiva de valencià que va seguir els aconteixements, sempre tindré la imatge de Maribel Albalat com la imatge que ens transmetia des de la zona zero a tots els valencians i a tots els espanyols el que estava passant, el desastre tal com s'havia viscut així. Bé, y vamos allá porque solo te agradeceré que cuando lleve 15 minutos me avises, porque quiero ser respetuoso con los tiempos y a ver si me aclaro con el mando este, ¿vale? Estando de acuerdo con todo lo que nos ha transmitido Samira, también quiero dar una visión un poco alternativa. Es decir, si esto no fuera así, si no tuviéramos calentamiento global, ¿podríamos estar tranquilos respecto a estos fenómenos? La respuesta que quiero transmitir es que no. Nuestra historia, empezando porque vivimos en un llano de inundación, que ya por definición nos marca que este territorio se ha construido como capas de hojaldre a base de sedimentos aportados a lo largo de los siglos y los milenios por estos episodios. Y como veremos, yo creo que la barrancada del 29 de octubre completa el triángulo de enormes fenómenos que hemos tenido en las últimas décadas. El primero fue la riada del 57, que afectó fundamentalmente a Alturia. La pantanada del 82, que afectó fundamentalmente al Júcar, y ahora hemos tenido esta barrancada que ha afectado fundamentalmente al magro y al pollo. Por tanto, fenómenos de una magnitud similar que simplemente se han producido unas decenas de kilómetros arriba o abajo y han generado las respuestas distintas en los distintos territorios. En primer lugar, voy a tener que ir muy deprisa, pero lo primero que quiero es caracterizar lo que fue el suceso del 29 de octubre. Tenemos aquí la famosa Dana, la depresión aislada en niveles altos, entre 5.000 y 10.000 metros de altitud, situada en el entorno de Gibraltar, mientras que en capas bajas se configuró una situación de bajas presiones y un flujo muy cálido y húmedo de levante que en interacción con la inestabilidad provocada por la Dana dio lugar a estas lluvias tan tremendas. ¿Tengo que apuntar para aquí? Es que estoy apuntando mal. Ahora, características que potenciaron este fenómeno. Gran parte del material que voy a presentar me lo ha suministrado José Ángel Núñez, el jefe de climatología de AEMET en Valencia. Aquí tenemos las retrotrayectorias. ¿De dónde venía el aire que nos afectó en el episodio? En capas bajas, pues vemos que venía de atravesar todo un Mediterráneo que estaba anormalmente cálido. Evidentemente, esto potenció la carga de humedad y la inestabilidad que trajo estas lluvias tan descomunales. Esto es muy técnico, pero lo muestro, es un sondeo previsto en altura. Solo quiero señalar dos cuestiones, que por aquí vemos unos índices de inestabilidad que os lo tendréis que creer, que son anormalmente altos. La inestabilidad del fenómeno en este día era realmente altísima y el agua precipitable, este 32,5 que nos aparece aquí, mostraba una atmósfera anormalmente húmeda para el final de octubre. O sea, el combustible y la inestabilidad, también esta gráfica
nos indica una atmósfera tremendamente inestable que propició incluso los episodios de tornados que tuvimos junto a las enormes precipitaciones. Vemos incluso que algoritmos que nos sirven para diagnosticar la probabilidad de tormentas ya el día anterior nos marcaban que la probabilidad de fenómenos extremos era altísima en este día. Teníamos todos los ingredientes y, en consecuencia, AEMET había avisado adecuadamente de lo que nos venía encima. Vamos a ver. La dana aquí en la Comunidad Valenciana es un ingrediente necesario, pero las lluvias realmente las produce lo que llamamos los sistemas convectivos de mesoescala, es decir, sistemas organizados de tormentas que con forma de V habitualmente, con forma de V, se reproducen desde su vértice marcando y se van regenerando. Una tormenta se traslada hacia el interior y otra la sucede y de esta manera se van trenes convectivos, van machacando la lluvia sobre la misma zona durante bastantes horas, con intensidades que puede superar los 100 litros por metro cuadrado sobre el mismo lugar en una hora. Entonces, antes del radar teníamos una visión que no era muy adecuada porque veíamos desde el satélite el manchurrón de nubes desde arriba, pero la precipitación realmente está abajo. Entonces, lo más común en estos fenómenos, lo que siempre se produce, son estos sistemas convectivos, normalmente en V. Y aquí quiero rendir un cierto homenaje a un meteorólogo francés, Jean-Charles Riverain, que fue el primero que vi que lo investigara a partir de su ocurrencia sobre todo en el sureste francés. Nos marca, por ejemplo, en los pocos años en los que investigó, que en la zona de Córcega, por ejemplo, en solo una noche se registraron precipitaciones del orden de los 900 litros por metro cuadrado. O sea, estamos en un entorno mediterráneo en que estos sistemas convectivos en V son los que determinan y están prácticamente presentes en los grandes episodios. No teníamos entonces los instrumentos de radar, pero podemos dar por seguro que en la riada del Turia del 57 y en la pantanada de Tous del 82 también estuvieron presentes estos sistemas convectivos. Por cierto, quiero añadir que en ciertas zonas, como pueda ser en el sureste de Francia, no es necesario que para que se produzcan estos sistemas convectivos que haya una dana. Pueden producirse con vaguadas, con circulaciones más abiertas, pero lo que no falla es la presencia de estos sistemas convectivos que son los que marcan la diferencia. Yendo muy deprisa, vemos aquí la gráfica en el día 29, ya viendo las lluvias cómo se produjeron. El 29 de octubre, en Turís-Calaverra, esta gráfica de la estación de AEMET, que ha dado las máximas lluvias del episodio, 772 litros por metro cuadrado y 185 litros por metro cuadrado en una hora, que se ha dado como la mayor lluvia registrada en una hora en España. Ahora quiero yo hacer una puntualización. Estas lluvias en una hora hace poco que se miden. Muchas veces se han podido producir, pero no se han medido. Por tanto, por ejemplo, pongo dos ejemplos. En Gandía Oliva, noviembre de 1987, se llegaron a medir en menos de 24 horas 864 litros por metro cuadrado. No es difícil imaginar que pudieron superarse o alcanzarse estos 185 litros metro cuadrado. En la pantanada de Tous, en la Muela de Cortes, en un dato que tuve ocasión yo de verificar, se recogieron más de 882 litros por metro cuadrado. También allí se pudo alcanzar esta cantidad en una hora. Por tanto, la mayor registrada fehacientemente, pero no quiere decir la mayor producida. En los grandes episodios pueden estar de este orden. Bueno, por cierto, vemos cómo se sucedió la situación, La torrencialidad de la mañana, el parón que llevó a ciertos organismos a una falsa confianza, aunque no fuera este el pronóstico ni la alerta, y el gran disparo de la situación durante la tarde, que fue la que propició la barrancada y la inundación relámpago. La lluvia, tal como la vemos, aquí con su
ya lo sabemos, en la zona donde sufristeis la barrancada la lluvia fue escasa y fue en el interior, en esta zona de Turismo de Yeta, donde se superaron hasta los 700 litros metro cuadrado, y esta forma de V que también nos la dibuja las isoyetas. El volumen de precipitación en la provincia de Valencia, para comparar con otros episodios, fue de 1.412 hectómetros cúbicos en este día. Lo vemos un poco en detalle, esa gráfica de Avamet. Esto es ya en la cuenca del Barranco del Pollo. Aquí tenemos la del Magro, con también lluvias que superaron los 500 litros por metro cuadrado, y aquí en el Pollo tenemos los 772 de Turiscalavarga y más de 600 en este entorno, etcétera. Y como vemos, aquí tenemos la cuenca del Barranco de Orteta y aquí la cuenca del Barranco del Gallego, que están aguas abajo del famoso aforo. Toda este agua no pasó por el aforo y no fue ni siquiera controlado por él. No estaba monitorizado porque tampoco se cuidó una monitorización presencial. Y esto es un avance ya aparecido, publicado en algún caso, en un estudio que hemos hecho entre científicos de la Universidad de Valencia, de AEMET y de Avamet, en la que, en base a todos los datos pluviométricos disponibles, nos hemos atrevido a hacer una cartografía hora a hora de la lluvia ocurrida en la cuenca del Pollo y en su entorno. Vemos aquí, tengamos en cuenta que ya estos tonos verdes son lluvia torrencial, y ya los tonos azules y granates ya son lluvia brutalmente torrencial del orden de 150 litros hora o más. Y vemos aquí la sucesión por la mañana del episodio que estuvo más constantemente descargando en el Magro, mientras que por la tarde, a partir de las 3, 4 de la tarde, vemos cómo en el vértice del sistema convectivo en V se desarrollan las mayores lluvias en la zona de Turís, y luego cuenca de Orteta, y luego subió hacia la de Gallego, y luego posteriormente subió hacia la parte superior de la Rambla del Pollo. Lo vemos así, la aportación de lluvia en cada una de las subcuencas, destacando cómo la cuenca de Orteta fue la que más destacó en estas primeras horas de la tarde. Ya vamos, ¿no? Pues vamos a ir a prisita. Y aquí vemos cómo las cuencas no aforadas aportaron más agua que las aforadas y más temprano. Hablando en plata, la barrancada os llegó por estas cuencas no aforadas, cuencas al sur, aguas abajo del aforo. Y bueno, el precedente que teníamos menor de una barrancada semejante, también con una situación en V, fue esta de octubre del 2000, la mitad de agua, pero lo que sucede, aunque el agua fue el doble, pero los efectos se multiplicaron, fueron mucho más que el doble. Comparada, aquí la tenemos nuevamente, la de 2024. Y aquí os quiero marcar la que tenemos controlada como el mayor episodio en tierras valencianas en las últimas décadas, la situación que dio lugar al derrumbamiento de la presa de Tous. Vemos que las lluvias fueron más intensas y que el volumen también recogido fue mayor. A lo que vamos, que los fenómenos son semejantes, pero se sitúan en cuencas diferentes. Y, por tanto, en este caso fue algo menor que la de Tous, pero cayó en esta cuenca, digamos, pequeña y donde hacía tiempo que no se centraba un episodio, y ocasionó una catástrofe de alguna manera no tan previsible. Bueno, voy a tirar para adelante. Aquí sí que quiero mostraros cómo, situando en los años previos dónde se habían situado las mayores lluvias, parecía que faltaba una pieza en el puzzle, y esta pieza del puzzle se nos llenó esta vez. Es decir, que el fenómeno es básicamente el mismo, simplemente que se desplaza unos decenas de kilómetros arriba o abajo. Esta vez el Magro y la Rambla del Pollo tuvieron la mala suerte de que se centraran en ellos. Y vemos aquí, es que el tiempo no da para más, una sucesión de los mayores episodios de la Rambla del Pollo
en los últimos siglos. Quizá el precedente al que podemos referirnos respecto al que sucedió el año pasado fue el de 1731, aunque el territorio era muy distinto. Siempre vemos cómo el Turia tuvo un antecedente en 1897, el Xúquer tuvo un antecedente en 1864 y marcamos la incógnita de si el antecedente, en el caso del pollo, pudo ser 1731. Y finalmente, sí que quería llegar hasta aquí. Es una propuesta que hago yo para el debate de cómo podemos, vamos a ver, la estacionalidad de los episodios de lluvia intensa y de las inundaciones en nuestro territorio está muy marcada. Actualmente, debido al calentamiento, etcétera, a veces nos asoman episodios fuera del calendario normal, pero de momento sigue siendo muy fijo que estos episodios sucedan en unas fechas muy concretas del año. Entonces yo me he atrevido, una forma un poco, no sé si decir provocadora, a marcar los estados de energía del aire y en función de ello qué situaciones nos suceden. Hablo primero de un aire dinamita que va cuando la temperatura es máxima, que va del verano hasta aproximadamente finales de septiembre. En estas situaciones, cualquier chispazo puede provocar el disparo de la situación. ¿Pero qué sucede? Que paradójicamente no son las situaciones más peligrosas para nosotros, aun siendo muy intensas. Así, por ejemplo, gran parte de estas situaciones suceden en el mar, eso lo vemos en vía radar, y en otras ocasiones, como en esta que tenemos aquí, aunque nos caiga una barbaridad de lluvia por encima, los fenómenos no son tan catastróficos. Esta situación es del 4 o 5 de septiembre del 89. En Torrent cayeron en esta noche 500 litros por metro cuadrado, no 10 o 15 como ahora, 500. Aquí mismo no tengo los datos, pero en Paiporta seguro que de 300 no bajasteis. ¿Alguien se acuerda de esto? Muy poca gente. ¿Tú te acuerdas? Pero, quiero decir, produce daños locales y no produce acumulaciones de agua, pero no produce inundaciones súbitas y, por tanto, no son tan peligrosas. Luego tenemos, la clave son las situaciones que digo que el combustible es gasolina. No tiene tanta explosividad, pero paradójicamente los daños que produce son mayores. Ya los grandes episodios se internan en las cuencas fluviales y producen que circulen por los barrancos, por los ríos y producen los enormes daños. El calendario para estos fenómenos, empíricamente vemos que no se escapa del 20 de septiembre al 15 de noviembre. ¿Puede producirse fuera de estas fechas? Sí, pero en todos los registros que tenemos no hemos observado que se haya producido. Está muy fijo. Y yo creo que este episodio que hemos visto de la Pantana de Tous o el que sucedió el pasado 29 de octubre son los paradigmas de estos episodios gasolina en que llueve más hacia adentro y nos vuelcan las cuencas, nos vuelcan esta lluvia y vienen las mayores catástrofes. Y por último le llamo la atmósfera gasóleo. Ya no tiene tantísima explosividad, pero las situaciones de circulación pueden favorecer que se produzca durante más tiempo las precipitaciones. Aquí el relieve las moldea más, las lluvias pueden ser espectaculares. Vemos este caso cuando la borrasca Gloria en enero del año 2020, que se superaron los 500 litros, pero como llueve con unas intensidades fuertes pero constantes, los efectos no son tan dañinos. Y por último, quiero presentaros un ejemplo en que se pueden combinar una situación dinamita con una situación gasolina. Esta de el 3-4 de noviembre del 87. Tuvimos primero esta situación que en la Safor, Gandía, Oliva llovieron más de 800 litros por metro cuadrado. Fue grande, pero no fue ultra catastrófico. Cayeron 800 litros en una zona muy poblada y los daños, siendo importantes, no fueron desastrosos. Y por contra, al día siguiente se produjo la situación gasolina en el interior que nuevamente provocó una importante avenida del Júcar. Y bueno, solo un último detalle, en mi último minuto, es cuestionar
el concepto de periodo de retorno, que nos da una falsa seguridad. Esto solo se produce cada 300, cada 500 años. Aparte de que el cálculo es muy cuestionable, yo creo que mejor hablaremos de probabilidad. La situación se parece más a un bombo de lotería. Tenemos una o más bolas negras y cada año entran en el bombo. ¿Qué quiere decir? Que llegaremos al 20 de septiembre y nuevamente el bombo se pondrá este otoño otra vez en marcha y si tenemos suerte la bola negra no saldrá, pero si tenemos mala suerte tendremos que lidiar nuevamente con ella. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rafa. Ha sido un placer escucharte. Me ha encantado lo de la gasolina y la dinamita. Es un símil muy, muy bueno, la verdad. Ha estado genial. Como buen aficionado a la meteorología que soy, he vivido todos los episodios que has comentado, e incluso la de Torrent. Vivía yo allí en aquella época y fue de verdad sorprendente la cantidad de agua que cayó en una noche. Pasa que como fue de noche, casi nadie se enteró, pero vamos, aquello fue espectacular. Vale, pues nada, ahora vamos a pasar a la siguiente ponente. Como siempre, bueno, vuelve a ser un orgullo para mí presentar a Policarp Garay. Él es el mejor indicado para hablar del siguiente tema, que es, hablaremos de la geología de la cuenca, del pollo, bueno, del pollo, del horteta, obviamente, y de gallego también, que son los tres barrancos que causaron la riada. Y bueno, él es doctor en geología, ha sido geólogo consultor durante los años 80, geólogo en el Servicio de Recursos Geológicos de la Diputación de Valencia, ha sido técnico en tratamiento de residuos en la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana y también ha sido profesor de la universidad durante 20 años, funcionario en la Consejería de Medio Ambiente como técnico de estudio de impacto ambiental y jefe del Servicio de Planificación y Ordenación Sostenible del Medio. También, por supuesto, ha sido director del Parque Natural de la Sierra Calderona, donde tuve la oportunidad de trabajar con él y también tuve la oportunidad de ser su alumno durante la universidad. Tengo un honor en presentarlo. Adelante, Poli. Vale, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a este evento. Desde que sucedió toda esta situación extraordinaria, desde el 29 de octubre del año pasado, es la segunda vez que un geólogo participa en un foro, en unas jornadas dedicadas a temas de la dana, etc. Por eso, pues bueno, mi presentación pues, es entrar directamente en el título de la jornada. En esta primera sesión, que es entender nuestro entorno, yo voy a hablar, soy la tercera persona que interviene, hablo de geología. He de decir que estoy muy en línea y en sintonía con lo que han dicho mis compañeros que me han precedido, Samira y Rafa. Y bueno, y vamos a hablar de geología, sin más. Este esquema de aquí abajo pues nos resume rápidamente lo que tenemos en una cuenca que se puede inundar, es decir, en un sistema geológico donde puede haber inundaciones. Normalmente hay una zona alta, una cuenca alta, que es donde se concentran los flujos de agua, una zona media, que es donde generalmente se concentra la mayor parte de la erosión, y luego una parte baja, que es donde se dispersan los caudales y inundan toda la llanura, y muchas veces esto se repite en el mismo cauce. Por ejemplo, en el Barranc de Torrent o Rambla del Pollo, o como queramos llamarlo, esto se sucede varias veces. Después de la dispersión, después de la inundación, hay concentración en algunos lugares, se vuelve a producir canalización, se vuelve a producir dispersión. Es un poco peculiar esta cuenca. Este es un mapa, bueno, un esquema geológico para ubicar, pues, aquí nos ha salido un poco cortadito esto, pero bueno, A es el barranc del Carraixet, un poco más abajo tenemos el Túria,
Y un poco más abajo tenemos nuestro Barran del Pollo, con la parte del Barranco del Gallo, que es el que pasa por Chiva, la zona del Pollo que está por aquí, uno de los afluentes más enérgicos que es el Barran del Horteta, no los he representado todos, y toda la zona más afectada por las inundaciones, que es la zona de desbordamiento, la zona baja de la cuenca, y luego pintado aquí pues este cauce un poco raro, que es el que se origina en el desbordamiento del Barranco del Pollo en esta zona, con esta gran superficie de inundación, que luego se concentran las aguas, se convierte en la Saleta, que es el Barran de Aldaya, se vuelve a desbordar en Aldaya casi todos los años, bueno, no todos los años, pero con mucha frecuencia, cada pocos años, hay inundaciones en Aldaya. Este barranco se vuelve a desbordar, se vuelve a concentrar. Cuando llega entre Aldaya y Alacuás prácticamente desaparece el barranco, pero continúa la lámina de inundación. Estas aguas siguen inundando toda esta zona que conectaría, digamos, con el río Turia. El plan sur es esta línea de aquí que estoy marcando, y el plan sur es, en cierto modo, una barrera para estas aguas de inundación que llegarían, pues, normalmente hasta cerca del puerto de Valencia. Y ahora mismo, pues, tienen esta barrera. Y con lo cual, pues bueno, se agrava ligeramente la situación aquí y el plan sur, pues como sabéis, evita que se inunde la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia se hubiera inundado a lo bestia una vez más si no hubiera estado el plan sur, porque los caudales que han circulado por el plan sur han sido respetables, podemos decir. Esto es un mapa geológico y lo que quiero destacar en él es que, bueno, hay unos tonos amarillos por aquí arriba y por aquí abajo. Son materiales terciarios del neógeno, son que desde el punto de vista, pues digamos, topográfico, orográfico, son relieves. Son zonas, esto normalmente no se ha inundado, esto no se ha inundado, son zonas alomadas, pues en el norte está la zona de Burjasot, Paterna, pero al norte de esta zona está la cuenca del Carraixet, al sur está la cuenca del Turia y por aquí tenemos el Pollo también. Y por aquí abajo tenemos toda una zona gris que por aquí se mete hacia adentro, que viene por aquí, que viene por aquí, que es toda la zona litoral. Todo lo que vemos en gris son materiales cuaternarios y la mayor parte de estos materiales cuaternarios son de origen aluvial o aluvial-coluvial, pero son materiales, son sedimentos que se han formado por avenidas, por inundaciones de diferentes tipos. Es decir, que estamos en una zona inundable de siempre, de toda la vida, porque el cuaternario empezó hace más de 2 millones de años y aquí tenemos representados sedimentos del cuaternario del Pleistoceno inferior, medio y superior y Holoceno. Abanicos aluviales, terrazas, abanicos deltaicos, es decir, muchos tipos de sistemas dinámicos cuaternarios que inundan, que nos inundan. Aquí en esta imagen, que se la he pillado a un compañero, esto estaba enfocado para un... Estas dos figuras que tenemos aquí, que son aquella y esta, pues lo que estamos viendo es que estos son 1000 metros de espesor, son cortes, cortes transversales, el cero es el nivel del mar, y aquí tenemos el fondo del mar. A lo largo del cuaternario por episodios iguales al que hemos tenido ahora, al que tuvimos en 1864, etcétera. Una observación, como estas jornadas he visto que en parte estaban enfocadas también al tema de analizar las cuestiones en la cuenca para ver cómo se pueden minimizar efectos y cómo se puede abordar la cuenca para que los efectos sean menores, pues lo he enfocado un poco en plan, bueno, en fin, cariñosamente lo digo, provocativo, crítico, pensando en lo que viene después, en lo que nos van a explicar después, para ir advirtiendo de cosas que a mí como geólogo me preocupan.
Por ejemplo, los sedimentos que hemos visto en las zonas inundadas son sedimentos, sobre todo, cuaternarios. Es decir, lo que se ha erosionado, que luego viene a depositarse, es cuaternario. No son las arcillas rojas de la calcificación de la Terra Rosa del Karst, no es las arcillas rojas del Triásico, es sobre todo materiales que están en la cuenca media. Lo que se ha erosionado, sobre todo, son la cuenca media, el cauce del barranco, de los barrancos, más todavía, muchísimo más que las cabeceras. Una anécdota sobre esto, nada más ocurrir las inundaciones, a principios de noviembre me llamó un compañero que había sido biólogo, que había sido director general, me dijo, tienes que hablar con fulanito porque tiene una cantidad de información tremenda. Fulanito era otra persona muy metida en el tema ambiental, en la Consejería de Medio Ambiente de la etapa anterior, y tenía pues muchísimas fotos y mucha preocupación porque veía que lo que se había erosionado a lo bestia eran las grandes transformaciones agrícolas que estaban en la cuenca media del Poyo. Es decir, las zonas inundables que se habían convertido en grandes, en polígonos industriales, pero en grandes transformaciones agrícolas atípicas respecto a lo tradicional, es decir, con pendientes continuas y tal, ahí se había producido una erosión a lo bestia. No he querido meter fotografías de las que me aportó, pero bueno, las tengo parecidas. Por ejemplo, pues esto es un enorme campo de naranjos arrasado por las inundaciones, por la riada. Esto es en la cuenca del Orteta, en el curso medio en el curso del Barran del Orteta, en las terrazas bajas. Y esto ya es arena que están acumulando para volver a extenderla y volver a plantar, pues eso, productos agrícolas. La erosión, pues la erosión ha afectado tanto a carreteras como a superficies agrícolas, polígonos industriales. Es decir, el principal arranque de materiales viene en las zonas llanas de la cuenca, no en las montañas. Bueno, aquí varias imágenes de lo que ha sido erosionado y arrastrado. ¿Qué es lo que ha sido arrastrado? Pues muchísimos vehículos que no estaban arriba en la montaña, estaban en las zonas inundables. Y lo que se ha arrastrado y se ha desbordado en la cuenca más baja, pues han sido los materiales como los coches que estaban a lo largo del curso y de las terrazas bajas del río y de los ríos. Aquí traigo una alusión a, hay muchas referencias históricas, medievales, que hablan de las bondades de las tierras agrícolas de la huerta de Valencia, de lo fértil que son estas huertas, de lo beneficiadas que están por las lluvias y sobre todo por los caudales de los ríos. Aquí literalmente pues meto una frase de Beuter que dice, no lo leo bien, es de notar que lo que principalmente se mirava en la tierra eren les aigües i les herbes, perquè aquestes dues coses nos mostra l'agre de la terra y la disposició del cel. Es decir, la fertilidad de las tierras del Nilo, de las tierras del Turia, esto es algo históricamente muy reconocido y que siempre lo recordamos cuando vemos al Tribunal de las Aguas desde hace pues más de 1000 años reuniéndose en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral todos los jueves, etc. Hay un trabajo que realizamos en el que, tuve la suerte de participar, se realizó en la Diputación de Valencia, que publicó en el 86. Es el mapa geocientífico de la provincia de Valencia, mapa geocientífico del potencial del medio natural. Participó un equipo pluridisciplinar, casi todo personal, profesores e investigadores de la Universidad de Cantabria, de la Universidad de Valencia y de la Diputación de Valencia. Yo trabajaba entonces en la Diputación. Y
incorporando puntos de vista, pues tanto geológicos como edafológicos, como de fauna, de flora, de climatología, la conclusión a la que se llevaba en este mapa, que era una colección de mapas realmente, pues entre ellas era que la zona baja de la provincia de Valencia, todo lo que es la zona agrícola, en el mapa número 7, que era el mapa de orientaciones y limitaciones de uso o algo así, o recomendaciones y limitaciones de uso, pues limitaciones eran pues las derivadas de ser una zona inundable, por ejemplo, pero la orientación de uso, la recomendación de uso era agrícola intensivo. Es decir, es un recurso muy importante las tierras inundables de la franja litoral valenciana. Es un recurso natural muy importante. Pasamos, bueno, se me corta un poquito por arriba, pero da lo mismo. La primera ecuación que tenemos aquí es cómo se descompone la lluvia. El volumen de lluvia lo podemos descomponer en tres partidas. Una es la evapotranspiración, que es la cantidad de agua que moja el suelo, que interceptan las plantas, que se infiltra un poco en el suelo y luego las plantas lo sacan por evapotranspiración. Luego está la escorrentía superficial, que es el agua que corre en superficie, y luego está la infiltración, que es el agua que se infiltra. Si colocamos aquí en esta línea de porcentajes, después de una lluvia relativamente intensa, lo que sucede, pues la mayor parte del agua se nos queda ocupando el suelo, impregnando, vamos a suponer que hay una capa de suelo, pues la mayor parte del agua está empapando este suelo, está retenida aquí. Cuando se empieza a empapar el suelo, empieza a haber escorrentía superficial y empieza a haber, cuando atraviesa el suelo ese agua que se está infiltrando, pues empieza a haber infiltración, es decir, recarga de los acuíferos. En aquel esquemita de la derecha, pues tenemos esa capa de suelo con la evaporación y la evapotranspiración, que son las aguas que retornan a la atmósfera. Luego tenemos el agua que consigue atravesar la capa de suelo. Si el terreno es permeable, se infiltra y recarga los acuíferos. Y luego tenemos pues, la escorrentía superficial, que cuando el suelo está más o menos saturado o la intensidad de la lluvia es grande, pues escurre en superficie. Pero lo que normalmente no se tiene en cuenta es esta flecha roja que he añadido. Y es que cuando la lluvia es intensa y el suelo está ya saturado de agua, llega un momento en que ese suelo se moviliza. Entonces, lo que tenemos es una erosión de suelo muy importante. Este es un criterio, un punto de vista, una observación que quiero añadir para cuando estemos pensando luego en medidas para reforestar, para intervenir en la cuenca. Otro recurso muy importante, natural, muy importante, son las aguas subterráneas, porque la mayor parte de las poblaciones de la Comunidad Valenciana se abastecen de aguas subterráneas, algunas de manantiales y la mayoría de pozos que captan los acuíferos. El 75%, me falta aquí ponerlo, bueno, está aquí fuera de la pantalla, el 75% de la superficie de la Comunidad Valenciana está formada por calizas y dolomías, es decir, rocas permeables que recargan los acuíferos, las 3/4 partes de la superficie. Cuando no hay una capa de suelo importante o no hay mucha vegetación, sobre estas rocas hay una infiltración muy importante. En el macizo del Mondúber, por ejemplo, donde hemos podido estudiar hace bastantes años, pues en los años 90, esta es la capacidad de campo, la infiltración llegaba a ser el 60% de las lluvias. Estoy hablando de la lluvia anual, de la lluvia media anual. 60% de la lluvia se infiltra. La escorrentía superficial, sobre todo en los episodios más intensos, pues podría llegar al 10% o algo más. Actualmente, el macizo del Mondúber, esto está cubierto de vegetación espontánea después de los incendios, y actualmente estimamos que la infiltración no sobrepasa el 35%. Se ha reducido considerablemente, y esto es general para toda la superficie en general de las montañas valencianas. La infiltración se ha reducido considerablemente por la extensión, el avance de la vegetación forestal espontánea.
recurso aguas subterráneas. La infiltración en las rocas permeables es realmente importante y es un recurso importante porque sirve para el abastecimiento. Es un recurso natural. Una observación sobre sobre la vegetación, digamos, espontánea, la que aparece después de los incendios, pues muchas veces lo que genera es una densidad de Pinus halepensis sobre todo, bestial. Si hay que hacer intervenciones forestales, lo mejor es no hacer mucha repoblación que escarifica el suelo. Esto es un ejemplo de la Calderona, por ejemplo, donde se colocan las plantas, pinos a veces, que tardan mucho en crecer, cuando los pinos espontáneos que han crecido por la expansión de las semillas, pues sin regar ni nada, crece mucho más rápido. Es decir, lo que hay que hacer es intervenir sobre el pinar halepensis para dominarlo, para domarlo, para controlarlo. El riesgo, hasta ahora no hemos hablado de riesgo, hemos hablado de un proceso natural. El proceso natural es el sistema geodinámico natural, solo conlleva riesgo cuando se intersecta, cuando los dos conjuntos, ocupación humana, infraestructuras y tal, se intersectan. Entonces se crea el conjunto de intersección que es el riesgo de inundación. El riesgo de inundación es la zona donde se puede producir el desastre cuando hay lluvias excepcionales. Es decir, no existe riesgo en la zona donde no hay ocupación. Es el hombre, es el elemento humano el que introduce el riesgo en el sistema. Cuando ha sucedido la desgracia, el desastre, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues que hay opciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues una primera opción sería aprender y actuar en consecuencia. Otra opción sería seguir luchando contra la naturaleza, es decir, seguir urbanizando, seguir creando superficies impermeables en la cuenca baja, en las zonas inundables. Y otra opción intermedia pues sería la de adaptarse con intervenciones. Aquí, pues bueno, podría entrar todo el tema que he empezado que he dejado caer, que sería, pues eso, las actuaciones en la cuenca. Pero el más importante, la actuación más inteligente es la de reubicar y no expandir, la de trasladar fuera de la zona, es decir, separar estos dos conjuntos. Que la zona de peligro se separe. Y ya termino con esta diapositiva prácticamente. Esta es una imagen de un programa de la televisión italiana, de la RAI, que vinieron esto es como El hombre y la tierra, un programa de estos de medio ambiente, hicieron un programa dedicado específicamente a las inundaciones en la Comunidad Valenciana. Y este señor, que es el conductor del programa, el programa se llama Sapiens, un solo planeta, y empieza a hacer una reflexión del desastre. Desastre lo separa así, bueno, astro, porque estamos hablando de la Tierra, del planeta. La siguiente palabra clave que él introduce en la reflexión es el conocimiento. Entonces empieza a hablar de que hace falta conocimiento para abordar estas cosas. Y he sacado esta diapositiva porque me toca muy de cerca, porque una de las cosas que dice este señor es que la resistencia al medio requiere conocimiento. Y dice, y en Valencia le falta incluso una facultad de geología. Vale. No digo más. He empezado hablando de la geología, lo dejo caer ahí. Gracias. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar al debate. Yo invito a todo aquel que haya tomado nota. Tenemos hasta las 11:40 de reflexión.
y preguntas a nuestros expertos. ¿Alguna cosa que te he dicho para que habléis? ¿Es tú? Vale. Por ahí. Hola, buenos días. Me gusta preguntar como monotemáticamente a estas cosas y aprendo muchísimo. Me encanta venir y aprender un montón, pero yo sé que estas formas no son para que venga a la realidad, para que se aterrice y para que en las poblaciones que estamos en esta situación de riesgo pues se lleve a cabo. Entonces, mi pregunta es, ¿hay un trabajo realmente con la Administración para que luego estos avisos que vosotros estáis dando, esta información, todo este conocimiento, se traduzca en estas cuestiones últimas que hablaba Poli, de que realmente estemos preparados, que realmente hagamos un trabajo de adaptación y mitigación? No sé, ¿se me oye por aquí? ¿Bien? Bueno, estrictamente no sé responder a la pregunta. No sé si la Administración ha preparado algo así, pero lo que te puedo decir es que yo estoy jubilado, he trabajado pues 35 años, creo, en la Bau, que es el jefe del servicio de residuos, y yo me jubilé, entonces se jubiló el 50% de los geólogos de la Administración. No hay geología en la universidad, no hay geología en las administraciones valencianas. Este equipo de la Diputación de Valencia, del que hablaba, eso desapareció cuando se creó la Agencia del Medio Ambiente, pero la Agencia del Medio Ambiente no recogió ese testigo. Lo que sí puedo anunciar es que desde que sucedió este desastre, desde el día siguiente, desde el mismo día, un grupo de geólogos que organizamos el Geolodía, no sé si sabéis lo que es, lo puedo explicar luego, es una cuestión altruista. Entonces, hablando de geología, ¿qué podíamos hacer? Pues empezamos a recopilar información y a cruzar información que nos interesaba para analizar el problema. El resultado de todo este proceso interno altruista particular de una peña de amigos, geólogos y biogeólogos, porque hay muchos profesores de geología y biología, es que tenemos previsto celebrar unas jornadas en el mes de... Todavía no tenemos fecha, ¿eh? En el mes de septiembre, seguramente, contamos con la participación del Ayuntamiento de Paiporta y con la Mancomunidad del Horta Sur y con el Colegio de Geólogos, que está en Madrid, y va a ser una jornada geológica. Y ahí sí que pensamos publicar un libro con las comunicaciones geológicas que queremos aportar. Es todo lo que puedo decirte. Si me permitís, solamente por completar un poco la información que estamos comentando ahora. Primero, agradecer tu pregunta y segundo, diferir un poco en lo primero que has planteado. Yo sí considero que estas jornadas son para que la gente aprenda, más que nada porque yo creo que todos aquí compartimos que la educación, la concienciación y la sensibilización son un aspecto fundamental y, de hecho, primero, ¿no?, para evitar el riesgo, para aumentar esa percepción de riesgo, que yo creo que ha sido también clave en el impacto tan grande que hemos tenido derivado de esta situación, ¿no?, de la que estamos hablando hoy. Por tanto, yo creo que al final nuestro propósito final, todos los que nos sentamos aquí, es justamente contribuir en esa dirección, no solamente contar todo lo que hacemos, sino que la gente entienda más y mejor la región en la que vivimos, los riesgos a los que nos enfrentamos y, derivado de todo esto, qué tipo de acciones, ¿no?, se deben de implementar para mejorar nuestra resiliencia frente a amenazas futuras que, de nuevo, como ya se ha comentado varias veces, nos van a afectar. O sea que yo creo que esa es la primera cuestión. Luego también comentarte que justamente en mi caso yo coordino el área de meteorología y climatología en el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, adscrito a la Generalitat Valenciana.
Es decir, que nuestro trabajo, por supuesto, independiente de investigación, siempre va en paralelo a el apoyo, vamos a decirlo así, siempre que se nos requiera, por supuesto, de las administraciones públicas. O sea, es una cuestión, yo creo que también hay que tener en consideración, comentar que en estos momentos estamos trabajando con ellos en muchas cuestiones y esta herramienta que he mostrado anteriormente, esta plataforma de información climática, es un primer paso, una primera fase hacia un desarrollo continuado de diferentes acciones que estamos nosotros realizando justamente para favorecer o aportar, ¿no?, a esa resiliencia que comentábamos anteriormente. De la mejor calidad, es la que nosotros utilizamos en nuestras investigaciones científicas y se pone a disposición de los tomadores de decisiones, de las administraciones públicas y de la sociedad en general, para que aprendamos un poco más, como decía anteriormente, en qué región vivimos y entender también una cuestión que se ha puesto de manifiesto anteriormente. Toda esta fenomenología extrema de la que hablamos es característica de la climatología de la región. Es decir, como se ha comentado en la presentación anterior, no es una cuestión nueva de las últimas décadas. Siempre hemos sufrido este tipo de fenómenos, siempre probablemente los vamos a sufrir en el futuro. Por tanto, hay que entender el riesgo y la situación en la que vivimos. Bueno, por completar y poner un poco otra nota, vamos a ver, hemos vivido, y no nos engañemos, un enorme fracaso sociopolítico en este episodio. Poniendo una comparación, nuestro coche en teoría estaba equipado con luces antiniebla, airbag, ABS, etcétera. Llegó el día clave, llegó el día del percance y gran parte de todo este equipamiento falló. Entonces, los que nos hemos dedicado durante décadas a estudiar y a intentar aportar estos temas a la sociedad y a las administraciones, hemos experimentado una enorme frustración. Ahora nos levantamos de tierra después del batacazo y esperemos que a partir de aquí realmente las administraciones sí que sean capaces de recoger y a partir de ahí recoger nuestras aportaciones y a partir de aquí estar realmente preparados y que la próxima vez el airbag y el ABS sí que funcionen. Hola, buenos días. Soy Esther del Ayuntamiento. Mira, al finalizar, esta pregunta va para Samira, igual Rafa también puede darme alguna respuesta. Al finalizar tu intervención, pues comentabas que aparte del contexto en el que estamos viviendo y la situación, ¿no?, climatológica que tenemos especialmente en la cuenca del Mediterráneo y en la Comunidad Valenciana, bueno, pues se pueden hacer actuaciones para intentar mitigar y reducir esa evolución que tenemos, ¿no?, a temperaturas y a fenómenos más extremos. Particularmente, cada pueblo, ¿no?, pero en la Comunidad Valenciana en global, ¿qué tipo de actuaciones? Sabemos que la renaturalización es importante, pero ¿qué tipo de actuaciones deberíamos de tener ya encima de la mesa a la hora de poner en marcha todos los procesos de avance de la comunidad para poder influir en esto? Porque no sé si depende de lo que hagamos aquí, puede influir o no, o es simplemente una situación global de toda la cuenca mediterránea y poco podemos hacer nosotros si no es algo en conjunto de todo el Mediterráneo, ¿no? Me gustaría saberlo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja, ¿no?, en la respuesta, porque realmente no hay una respuesta individual. Pero sí que me gustaría aprovecharla para poner sobre la mesa varias cuestiones que yo creo que son fundamentales y que a lo mejor no he expresado explícitamente en mi ponencia. La primera de ellas es que hay que entender, yo creo que muy ligeramente lo he dicho, pero hay que entender que nosotros vamos a definir nuestro futuro. Es decir, el futuro no está escrito todavía. Las actuaciones que
realicemos a día de hoy van a determinar realmente el potencial futuro en el que vamos a vivir. Es decir, que estamos hablando de posibles incrementos de temperatura. Eso sí que es así. Es decir, la inercia del sistema nos lleva evidentemente hasta escenarios más cálidos y más secos. Esa inercia no la podemos cambiar ahora mismo, pero cuanto más seco y cuanto más cálido, ahí sí podemos influir. Estamos hablando de escenarios de aumento de temperatura de 1 grado, 2 grados o 3 grados y eso evidentemente va a tener implicaciones muy, muy diferentes para nuestra sociedad en el futuro. Ahí podemos influir clarísimamente, dependiendo. Hablaba anteriormente. Eso es una cuestión. Otra cuestión fundamental que he puesto sobre la mesa es la prevención, la adaptación y la mitigación. Evidentemente, la prevención y la adaptación son cuestiones en las que podemos implicarnos de manera más local, que es realmente lo que tiene sus particularidades y las medidas de adaptación, también las de prevención, deben ir siempre asociadas a las necesidades de cada municipio. Eso es una cuestión fundamental. La mitigación ya es un aspecto más global, ¿no? Ahí tiene que ser un consenso casi a nivel mundial para que realmente revierta en lo que nosotros vamos a ver en un futuro. Pero insistir en esa cuestión y insistir en otra cuestión muy importante, la transversalidad. Es decir, aquí no. Esto, por supuesto, es mi opinión personal. Creo que no debemos individualizar en cada una de nuestras áreas de conocimiento, sino que necesitamos tener un enfoque transversal para intentar solucionar esta problemática o mitigar las amenazas, ¿no?, futuras de una manera adecuada, considerando muchos factores muy diferentes, muchos enfoques científicos diferentes y todos ellos de manera conjunta. Para allá. Sí, sí. Ahí va, sí. Hola, me llamo Carmen. Yo no sé si la pregunta esta la tengo que hacer aquí, pero si no me decís, pues no es aquí. A ver, yo cuando hubo la riada en Valencia, que pasó por el río Turia, se hizo un plan para que no volviese a pasar. Mi pregunta es que vivo al lado del barranco, ¿aquí también se va a hacer un plan o algo para que esto no vuelva a ocurrir? A ver, que sé que va a ocurrir, pero a lo mejor para que no sea tan grande, que yo no digo que se lo lleven a otro sitio y le pase a otros, pero ¿habrá algo que se pueda hacer para que cuando nos vuelva a pasar no sea tan grande con esta magnitud esta riada? Bueno, como tú has señalado, lo primero, no sabemos cuándo, pero volverá a pasar. Entonces, a partir de aquí, bueno, yo creo que toda esta jornada está diseñada en 3 sesiones, ¿no?, en 3 bloques, y en los bloques siguientes se va a abordar bastante, ¿no?, estas medidas futuras de mitigación. Sí, en el bloque siguiente creo que está previsto lo de las medidas. Entonces, no. Todo las ondas altas para evitar las temperaturas concentradas. Hablo de lo siguiente. De todas formas, antes de que te respondan en la siguiente sesión, por lo que hemos visto aquí, hay una enseñanza que deberíamos tener clara. ¿Vamos a seguir las leyes de la naturaleza o vamos a ir en contra de las leyes de la naturaleza y vamos a ir contracorriente? ¿Hemos aprendido algo? ¿Vamos a volver a construir lo que estaba construido? ¿Lo vamos a hacer más grande todavía? ¿O nos vamos a defender del agua o la vamos a respetar para que el agua siga yendo por donde tiene que ir y nosotros somos los que tenemos que cambiar el chip?
Solo digo eso. Buenos días. Me gustaría saber si tenéis previsto o tenéis una aproximación de que estas lluvias que se han producido con estos caudales es lo máximo que va a proceder o puede llover mucho más. Lo digo porque yo tengo una preocupación muy grande cuando he visto las manchas de AEMET y cómo no han cogido toda la cuenca que tenemos, la cuenca del Pollo. Los diferentes niveles de las precipitaciones. Y he visto que si se hubiera desplazado ligeramente hacia el norte, del orden de 4 o 5 kilómetros, hubiéramos tenido más o menos el doble de lluvia, o la probabilidad es imposible. Bueno, sí que puedo decir que estamos en el rango de lo máximo que históricamente se ha observado aquí. Empíricamente se ve que los mayores episodios en el Mediterráneo rozan los 1000 litros por metro cuadrado en menos de un día. Nos hemos aproximado a ello. Y efectivamente, como tú dices, podía haber sido algo peor, podía haber sido algo peor. Quiero decir, ya tuvo esta cuenca mala suerte, pero está en su rango máximo. ¿Qué sucederá en el futuro a raíz de, por ejemplo, fenómenos del calentamiento? Pues a lo mejor se incrementan las situaciones que he definido tipo dinamita y ya veremos cómo afecta a las que digo de tipo gasolina, que son las que afectan a las cuencas hidrográficas nuestras. No sé qué más responder al respecto. Estamos en la gama alta de lo que aparentemente se puede producir, aunque no sé si en el futuro ese techo de cristal de 1000 litros en un día puede llegar a verse superado en las nuevas condiciones. Por completar un poco la respuesta y puramente desde un punto de vista científico-matemático, por cada grado de temperatura de aumento en la atmósfera, aumenta un 7% la capacidad de la atmósfera de retener vapor de agua. Ese vapor de agua está directamente relacionado con la cantidad de agua precipitable en las precipitaciones extremas que afectan la región. O sea que con eso lo dejo ahí. Me gustaría ir un poco más lejos con una visión geológica. En primer lugar, estoy muy en sintonía, lo he dicho antes, con lo que habéis dicho los dos. Por ejemplo, de lo que ha dicho Rafa, es una cosa que siempre la comento. Aunque no hubiera cambio climático, ¿qué es lo que se va a inundar en el futuro? Las zonas inundables. ¿Y qué es lo que no se va a inundar? Pues las zonas que no son inundables. No hace falta cambio climático para saber lo que va a pasar. Ahora, la magnitud de lo que va a pasar, yo soy bastante más... una visión bastante más gravosa, más preocupante que la que ha expuesto Samira, porque bueno, tengo una visión geológica y estoy pensando siempre en el registro geológico. El registro geológico son los cores de los casquetes polares, que hay ahora mismo igual que se miden las capas de los árboles para interpretar cosas, en los casquetes polares hay sondeos con más de 1 millón de años ya de registro, donde sabemos cómo ha sido el clima de la Tierra a lo largo de este último 1 millón de años, por lo menos. Y hay un elemento interesante en ese registro. Se miden muchas cosas, pero entre otras se miden la composición del aire que hay en las burbujas atrapadas en esos registros. Y en ese aire se mide la cantidad de CO2. Y a lo largo del cuaternario, de las oscilaciones, de las etapas glaciares e interglaciares, en los máximos de temperatura, que son los interglaciares, jamás se había pasado de 300 ppm de CO2. Ahora mismo estamos ya por 400 y bastante y superando récords. Hay una relación muy estrecha entre los máximos de CO2 y las temperaturas en el registro histórico, pero hay un desfase muy grande, con lo cual quiero decir que con esta cantidad de CO2 que tenemos ahora mismo, la temperatura máxima la vamos a tener creciendo mucho tiempo, aunque dejemos de quemar combustibles ahora mismo.
Es decir, que la situación es realmente preocupante. Sí, efectivamente, es simplemente por... Estoy totalmente de acuerdo, eso es así. Quiero decir, yo creo que el clima, que simplemente se refiere, el cambio climático como tal, simplemente se refiere a los cambios del clima, que siempre han sido parte, ¿no?, de la historia de la humanidad, y siempre ha habido ciclos de calentamiento y enfriamiento. Lo que pasa es que jamás en nuestros registros lo que hemos observado es un calentamiento tan rápido, tan acelerado del sistema, y eso es lo que estamos observando a día de hoy. Sabemos hasta cuánto va a subir la temperatura, aunque paremos. Efectivamente, ahora mismo sabemos que hay una inercia que va a continuar en el sistema, y de hecho hay muchas partes de los cambios que ahora mismo estamos sufriendo que participan del hecho de que esa inercia todavía aumente por mucho que paremos, ¿no?, las emisiones. Pero también comentar a lo mejor una cosa, aprovecho la oportunidad, una cuestión que no hemos comentado implícitamente, ¿no?, en nuestras ponencias, y yo creo que es muy importante porque Óscar la ponía, lo introducía, ¿no?, como pregunta esta mañana o como afirmación. ¿Cuál es el papel del cambio climático realmente en este evento particular? Y ahí es una cuestión muy importante. Yo he insistido en el hecho porque creo que es muy importante que todos entendamos eso, que no es el cambio climático responsable de este tipo de eventos. Este tipo de eventos son característicos de la climatología de la región, insisto. La ponencia anterior lo ha explicado de manera fantástica. Pero el contexto de cambio en el que vivimos aumenta, extremiza estas situaciones. Y justamente en este caso se ha estudiado, como muchos otros, cuál ha sido el papel del cambio climático. Y lo que los estudios demuestran, es decir, es una ciencia que se llama ciencia de atribución, es que sin cambio climático este evento probablemente hubiese tenido lugar también, pero que lo que ha ocurrido es que ha ocurrido entre 2 y 3 veces más intensamente, justamente por el contexto en el que se ha producido. Sí, bueno, felicitar a los ponentes porque creo, como tú has dicho muy bien, la transmisión de conocimiento me parece fundamental. Y es un comentario para la primera persona que ha hecho la pregunta. Sí, no. Sí, pero... Claro, pero a mí me ha sugerido un comentario, y es que muchas veces ponemos la esperanza o el énfasis en qué van a hacer las instituciones. Y creo que es muy importante en que nos preparemos individualmente en adaptar nuestro comportamiento para que uno de nosotros que llega a esas instituciones, porque no olvidemos que la gente que está en las instituciones, incluso los políticos, es uno más de la sociedad, proponga lo que la gente ve como solución más viable, más sostenible. Y yo me atrevo a decir que ahora mismo, en mentes de muchas personas, quizá no con el conocimiento suficiente, estén esperando medidas que no van a ser las más acertadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que ya se están adaptando en otros países y de forma transversal, como me gusta mucho oír, por ejemplo, en temas urbanísticos. Entonces, creo que esta jornada de transmisión de conocimiento, de que a nivel individual todas las personas mejoren su percepción ambiental, y aquí una sugerencia y una pregunta a la vez. ¿Cómo se va a trasladar no a las instituciones, sino a los colegios y a los libros de texto estos conceptos tan fundamentales para que el día de mañana o ya hoy tengamos una sociedad mucho más preparada para afrontar esto? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has comentado. O sea, incidir, aprovechando la ocasión por lo que comentas, en el concepto de la autoprotección. Yo creo que es otra cuestión fundamental dentro de todo el rango de necesidades, ¿no?, que existen, por supuesto, que debe implicar a todos los estamentos, desde el que toma una decisión central administrativa hasta la persona, el individuo, ¿no?, que está en esa situación. El concepto de autoprotección creo que es una cuestión que debe instaurarse en nuestras sociedades, y para ello es fundamental la educación, la sensibilización, el que la gente entienda primero el riesgo
al que se enfrenta dependiendo del lugar donde vive, su región, su país, su municipio, su barrio, y después, por supuesto, qué puede uno individualmente hacer para protegerse o autoprotegerse cuando se dan ciertas situaciones. En otros países no nos extraña escuchar cómo Japón está totalmente preparado, cómo invierte en la educación en los colegios frente a los terremotos o los huracanes, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, aquí hay que entender que vivimos en una zona de riesgo respecto a muchas fenomenologías diferentes y eso debe instaurarse, introducirse en la sociedad de manera muy importante. Y luego la siguiente cuestión era relacionada con... sí, la educación, cómo meternos en los colegios. Tal. Comentar simplemente, que no lo he dicho, que por ejemplo esta herramienta que nosotros hemos diseñado, CEAMEF, si entráis dentro veréis que hay una parte en la que incluye material didáctico. Nosotros desde el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo hacemos un esfuerzo realmente muy grande, no siendo, por decirlo de alguna manera, nuestro trabajo directo, pero en comunicar, en educar, siempre que se nos requiera, siempre que se nos necesite, toda la ciencia que nosotros realizamos, porque yo personalmente entiendo que la ciencia hay que comunicarla, hay que hacerla entender y hay que hacerla llegar, ¿no? a nuestros municipios, a nuestras ciudades, a nuestras regiones. Y en esta herramienta, por ejemplo, hemos creado material didáctico que se va a utilizar, de hecho, en muchísimos colegios, en muchísimos centros educativos, por muchos educadores ambientales, para que la gente entienda de una manera sencilla y asequible de qué hablamos cuando estamos hablando de precipitación extrema o de una ola de calor o de otras cuestiones, ¿no? Relacionadas siempre con la meteorología y la climatología de la región en la que vivimos. Quería comentar una cosa a colación de lo que estáis hablando. Efectivamente, estas jornadas de toda la semana que he comentado al principio arrancan del Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento. Entonces vamos en esa línea en intentar que todo lo que se habla aquí y toda la información que hemos recogido, hablando con los chavales, con asociaciones y con los cuerpos y fuerzas de seguridad, poder trasladarlo en futuras acciones que hagamos el Departamento de Educación para ya entrar directamente a los colegios, no que entre a los colegios de forma oficial, sino un poco de forma más oficiosa a partir de nuestra acción, empezar a ponerlo en práctica cuanto antes. Y en cuanto a lo que has comentado de preparación de las ciudades, creo que has dicho algo así, se va a hablar de eso también hoy, esta tarde. Se hablará un poco también del tema de las ciudades esponja. Cómo poder soportar, adaptarse mejor a las lluvias torrenciales, no tanto a las riadas, pero sí a las lluvias torrenciales. Por lo tanto, si te quedas más tarde, pues podrás ver de eso. Perdonad, no tenemos más tiempo porque nos está esperando la comida para la pausa café. Teníamos ahí una, antes que tú, lo siento. ¿Vale? Luego les preguntas directamente. Gracias. Bueno, mi nombre es Paula, soy miembro del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de aquí de Paiporta. Y bueno, yo a nivel personal trabajo con temas de ecología profunda. Creo que también hay una parte de todo lo que estamos viendo aquí que tiene que ver también en la medida en el cambio de mirada que podemos tener en relación al medio en el que vivimos y desde ahí también qué decisiones tomamos, porque somos parte de donde vivimos y no podemos imponernos a lo que es. Pero voy a mi pregunta. O sea, como este es mi enfoque también, mi pregunta era, no me acuerdo de tu nombre, el compañero de geología. A mí me gustaría saber un poco más cómo es cómo se moviliza el suelo. Es decir, es que si podías explicarlo un poco más, porque se me ha quedado corto, de qué pasa cuando hay la lluvia intensa, ¿no? Se acumula mucho tiempo en el suelo. ¿Qué sucede? Porque es parte también de lo que ha sucedido aquí, ¿no? O sea, que no ha llegado agua, estamos hablando del barro, ¿no? Y ese barro, ¿de dónde viene y por qué ha llegado tanto? Y luego las medidas de reconstrucción o de reparación de todo esto, si se puede nombrar alguna o si luego se va a hablar específicamente de esto. Y también me interesaría saber más, aunque si ahora no da tiempo, pues te voy a preguntar luego, sobre el tema de los pinares y la vegetación que sale espontáneamente, cómo eso también influye no sé si son las escorrentías o en el traslado de la tierra. Eso, pues esto es. Gracias.
Bueno, la situación es distinta según ese suelo lo tengamos en una zona agrícola o en la ladera de un monte, en la cuenca alta, evidentemente. Pero el esquema que he sacado cuando he metido esa flecha roja, lo que intentaba transmitir es que la capa de suelo que tanto se defiende en ámbitos científicos diversos, muchas veces se olvida que también es un elemento que se erosiona y se moviliza con mucha frecuencia, con mucha facilidad, mejor dicho, cuando hay lluvias intensas. El suelo se empapa de agua, hay una capacidad de campo, el suelo va absorbiendo agua, cuando se satura ese suelo y el agua atraviesa el suelo, se infiltra si lo que hay debajo es terreno permeable, pero si lo que hay es terreno impermeable, ahí se forma como una especie de límite acuífero. El propio suelo se convierte en un pequeño acuífero poroso, movilizable, porque ya se va licuando y llega un momento en que si hay pendiente, pues adiós. Esa era un poco la idea que intentaba transmitir. No sé, has preguntado más cosas, pero no sé si merece la pena que me siga enrollando con esto o después de la pausa, si quieres. Ahora directamente, si quieres, lo hablamos, ¿vale, Paula?